Muy buenas amigos, bienvenidos un día más a un nuevo programa de Huella Cultural. Hoy volvemos a cruzar el charco, volvemos a trasladarnos a Sudamérica. En este caso, nos vamos hasta Argentina para conocer a un nuevo escritor. Ya sabéis que a mí me da mucha alegría que vengan escritores de habla hispana, porque me llena de orgullo, porque fíjate hasta dónde estamos llegando. No solo nos centramos en la parte del sur de Cádiz, en la península, nos vamos para las Canarias, es que ya llegamos a América del Norte y en este caso América del Sur. Hoy vamos a saludar a un gran escritor que nos irá contando un poco más sobre él y un poco más sobre tu libro. Así que ya sabéis que tenemos que animarnos para seguir un poco más en esta lucha. Ya sabéis que, como siempre digo, el tema de la cultura es un tema siempre muy complicado, que nos tenemos que ayudar entre todos. Y si vamos a la guerra, que vamos a la guerra de papelillo, a la guerra de letras, a la guerra de esas frases que nos llenan de satisfacción, que nos llenan de nostalgia, incluso muchas veces. Así que vamos a dar paso a Jorge del Río. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal? Un saludo desde aquí, desde Sudamérica, como bien dijiste. Hoy es el primer día del invierno aquí en Argentina, lo estamos sintiendo desde hace bastante ya. Entiendo que allá están pasando calor, pero bueno, todo bien de este lado, con muchas ganas de hablar de lo que nos gusta. Aquí calor, todo lo que tú quieras. Yo deseando que llegue el invierno, porque yo siempre digo que el calor es para la gente que tiene dinero, que puede estar en un hotel, en una tumbona. Sí, sí, es cierto eso también. Pero si, como digo yo, si eres un tiezo como yo, al final vas a estar en casa todo el día con el aire acondicionado. Cosa que decimos aquí, Jorge. Bueno, sin hacer mucho preámbulo, cuéntanos, ¿quién es Jorge del Río? Bueno, a ver, yo soy una persona que escribe, pero que aparte de ser escritor, también soy lector. De hecho, fui lector mucho antes de ser escritor, creo que es lo normal, es la progresión normal, ¿sí? Empecé como lector desde muy chico, Julio Verne, Stevenson, Salgari, creo que fueron mis primeras lecturas. Después, obviamente, fui pasando por otros géneros, por Robert Howard, Stephen King, desde el bestseller hasta los clásicos juveniles, y en algún momento del 2015 más o menos empecé a escribir algún relato en una antología, alguna convocatoria. Lo llamativo es que desde que estoy escribiendo, que hace ya 10 años que estoy escribiendo de forma profesional, por así decirlo, siempre fui publicado del otro lado del charco, es decir, en España, en la tierra de mis abuelos. Porque bueno, mis abuelos eran, mi abuelo particularmente, hoy que dijiste lo de Cádiz, mi abuelo era de Cádiz, justamente. Fíjate tú, la coincidencia, ¿eh? Mi abuelo era de Cádiz, bueno, y llegó muy joven a la Argentina. Obvio que mi padre y yo ya somos argentinos, pero sí, mi abuelo era de allá. Y bueno, ya digo, hace 10 años que estoy escribiendo, empecé con relatos, convocatorias en antologías, algún concurso, y después me fui dando a conocer con distintas editoriales de por allá, y hasta ahora sí todas mis publicaciones profesionales han sido en España. Pues muy bien, Jorge. Bueno, cuéntanos, ¿cómo se llama tu libro y dónde lo podemos adquirir? Bueno, mi novela se llama El Cerro de las Luces, ¿sí? Está publicada con Editorial Fundación. Es una novela de terror del subgénero del folk horror. Si te parece, pues como hablamos un poquito de eso. Y se puede conseguir a través de la página web de Editorial Fundación. Tengo entendido que está también disponible en Amazon. Y esto te lo digo porque ya me han estado preguntando, ¿sí? Y yo obviamente le pregunté a mi editor, porque la parte de la comercialización no es lo mío, yo soy el tipo que escribe nada más. Pero bueno, también a través de Libros del Atlántico se puede buscar. ¿Sí? Yo por la otra vez le pregunté a mi editor, porque me estaban preguntando justamente eso, cómo conseguirlo. ¿Sí? En la página web de Editorial Fundación, está también a través de Amazon, y también en Libros del Atlántico. Tengo entendido que están varias librerías también de la península. Sí, seguramente estará bajo demanda, estará en toda la librería o en casi todas. Jorge, si me das permiso, vamos a saludar a las personas que nos están viendo. Vamos a saludar a Isabel Martín, Víctor Manuel Cano, Arclajo,
Damián Requena, que nos dice, buenas noches, culturetas internacionales. Ya Jorge de Rida forma parte de estos culturetas y encima internacional. Alba Cruz Martínez, que creo que es la primera vez que te veo por aquí, Alba, y te lo agradezco un montón que entre gente nueva a Huella Cultural. Como siempre os digo, os voy a pedir que podamos compartir esta entrevista en nuestro grupo que tengáis, en vuestro Facebook, si también queréis. Pero si no queréis tenerlo en vuestro Facebook, vamos a compartir los diferentes grupos para darle la máxima difusión a Jorge del Río. Y hoy vamos a sortear 2 libros, así que si queréis podéis empezar a hacer preguntas que Jorge nos las va a responder con todo el cariño del mundo. Y así vamos a darle un poco más de vidilla al programa de hoy, que creo que siempre nos encanta, ¿no? Siempre os gusta el tema este de las preguntas, de los comentarios. Así ya está Isabel diciendo, eso ya está hecho. Alba Grupo, muchas gracias por estar, Alba, en Huella Cultural. De verdad que te va a encantar. Te va a encantar. Nele te dice, gran escritor. Muchas gracias, Nele, por estar en Huella Cultural. Espero que os vea mucho tiempo por aquí, porque siempre nos tenemos que ayudar entre todos. Jorge. Bueno, Nele justamente es una colega mía y gran amiga que publicamos en otra editorial, hemos publicado los dos. Pues perfecto, pues esperemos que es argentina como yo también. Mira, ya Isabel nos hace la primera pregunta y nos dice, sin spoiler, ¿de qué trata el libro? Bueno, el libro, El Cerro de las Luces, es una novela de terror dentro del subgénero del folk horror. Haciéndolo breve, ¿qué es el folk horror? El folk horror es el terror que juega mucho con los mitos rurales, ¿sí? Los mitos de esas comunidades muy aisladas. Si nos vamos a las películas, sí, ya sé que no es tu género, si nos vamos un poco a las películas, nos podemos ir a The Wicker Man, a Midsommar, ¿sí? Y en este caso se trata justamente de una madre que va viajando con su hijo por la Patagonia Argentina, porque es una novela de folk horror, pero ambientada en mi territorio. Viajando por la Patagonia Argentina y un desperfecto en el auto los hace detenerse en un pueblito en medio de la nada, donde están empezando a pasar cosas, y están empezando a pasar eventos que hace muchos años que no pasaban, que tienen que ver con la historia y los secretos que tiene enterrados ese pequeño pueblito enclavado en la Patagonia Argentina, ¿sí? Y tiene de telón de fondo también un conflicto social que es una realidad en mi país entre las compañías petroleras que explotan los recursos de la Patagonia y una comunidad indígena, una comunidad nativa que hay en la zona. Y todo eso está mezclado con antiguos mitos de los pueblos originarios, bueno, con el pasado del pueblo y con un secreto que esconden, y con esta señora y su hijo que terminaron metidos ahí en medio de todo ese fregado. Hasta ahí puedo contar sin entrar en el territorio del spoiler. ¿Por qué nos centramos en el terror? Porque, a ver, en realidad yo he escrito de todo un poco, porque he escrito aventura, he escrito algo de ciencia ficción, no es mi fuerte muchas gracias, no es mi fuerte la ciencia ficción, porque mis conocimientos científicos son nulos, por eso no es mi fuerte de ciencia ficción. Pero ¿por qué en el terror en este caso? A ver, yo creo que a mí me gusta el terror que va de la mano del costumbrismo, ¿sí? Algo como lo que me gusta, por ejemplo, como hace Stephen King, que Stephen King te hace un retrato de la sociedad norteamericana en este caso y te la dinamita por completo con un evento sobrenatural o un evento escalofriante que justamente hace temblar toda esa estabilidad, todo ese entramado de la sociedad. Con el terror yo hago lo mismo, obviamente desde un punto de vista latinoamericano, ¿sí? Mostrar quizás nuestra realidad, en este caso una madre separada, un hijo que van viajando, un conflicto social en una zona aislada, y todo eso, toda esa normalidad, por así llamarla, trato de dinamitarla con algún evento sobrenatural que a su vez en este caso responde a los mitos autóctonos de mi tierra. ¿Y tú realmente qué es lo que quieres conseguir con ese terror? A mí, acojonarme. A ver, en realidad con el que escribe terror siempre en cierta forma busca, como bien decís, acojonar al lector, ¿sí? Yo trato de hacer un poco de todo, ¿sí? Bien, como siempre, cuando uno escribe terror trata de asustar, de transmitir algún tipo de emociones fuertes, ¿sí? De todo lo que es suspenso, terror,
un poco de repelús o de asco, como dice Stephen King, aunque no me enfoco mucho en esta novela en general, en particular no me enfoco mucho en el gore, pero más que nada generar emociones fuertes y yo creo, aunque no lo hago de forma consciente, porque yo soy de la idea de que, a ver, una historia puede tener un mensaje o puede tener una filosofía o una ideología, porque es imposible quizás que un escritor, alguien que vuelca sus experiencias, sus conocimientos, lo que fuera una historia, no ponga parte de su ideología en esa historia, ¿sí? Lo que yo trato de no hacer es hacer un panfleto cuando escribo una historia. Si yo trato de entretener con una historia, no de adoctrinar o de dar un sermón. Pero me pareció interesante también el conflicto este que hay entre las petroleras y las comunidades originarias en esa zona, ¿sí? Justamente por la explotación indiscriminada de los recursos, y me pareció interesante como agregarlo como telón de fondo, ¿sí? Siempre supeditado a la ficción y al horror. Ahí está Soy Marturet también, otro grande, otro colega mío, un gran amigo de España. Mira, nos dice, a Clash nos dice, ¿qué género no te atreves a escribir? ¿Qué género no me atrevo a escribir? Qué buena pregunta. A ver, yo decía que no me iba a atrever a escribir romántico, pero la experiencia me enseñó lo contrario. Quizás, ¿saben qué no me atreví a escribir? Creo, pero por un tema de que no es un tema ni de pudor ni de que no me sienta cómodo, es un tema de que quizás no me interesaría como para llenar una novela con eso. Esas novelas románticas, eróticas, al estilo 50 sombras de Grey y eso, no me veo. ¿Sí? Ni siquiera con un seudónimo. Pero no por pudoroso, ni porque me parezca mal, ni mucho menos. Es porque no me motiva como para escribir una novela de 30.000, 40.000, 50.000 palabras en torno a eso. Igual nunca digas nunca, porque ya veo que el día de mañana encuentro un argumento que me interesa y quién sabe. Pero bueno, hoy no me veo escribiendo ese subgénero. Hombre, yo como los 50 sombras de Grey, si fuera igual de guapo, a lo mejor sí. Y tuviera ese dinero, sí. Pero si no, está la cosa mala. Está complicado, sí. Mira, nos dice Víctor Manuel Canal, que le mandan un fuerte abrazo y dice, ¿qué momento del día prefieres para escribir? ¿Y para leer? Bueno, para escribir yo por lo general prefiero la mañana, ¿sí? Soy una persona de rutinas muy estructuradas. Yo trabajo durante el día en un trabajo que no tiene nada que ver con la escritura creativa. A la tarde voy al gimnasio, hago mis tareas en mi casa, soy esposo, soy padre, o sea que tengo también otras tareas, así que yo trato de escribir por la mañana, ¿sí? Antes de ir a trabajar me levanto más temprano y con mi taza de café me pongo detrás de la notebook y escribo hasta donde puedo. Y los fines de semana aprovecho para completar, pero sí, trato de hacerlo de mañana. En cambio, para leer, prefiero la noche. Antes de dormir me llevo un libro a la cama o en el sofá antes de dormir y leo hasta que me lo permite el sueño. Mira, claro, nos hace una pregunta que ya está dando un poquito de vidilla al tema este que a mí me gusta, pero a la vez me da miedo, sinceramente. Te dice, ¿está basada en alguna experiencia sincera al completo vivida? Bueno, es una muy buena pregunta y la verdad es que sacando el elemento sobrenatural, sí, porque en mi trabajo normal, yo trabajo en una compañía que, bueno, no viene al caso, la cosa es que tenemos sucursales en distintas partes del sur argentino, ¿sí? Y yo he viajado mucho con el trabajo y he viajado mucho justamente por la Patagonia y he parado en muchos pueblitos en el sur, el que no conozca el sur de Argentina tiene unos paisajes hermosos, pero también es muy inhóspito, ¿sí? Para que sea una idea, si Estados Unidos tuvo el salvaje oeste, nosotros en la misma época tuvimos el salvaje sur. La Patagonia era una zona inexplorada de frontera, donde en esa época había tribus en pie de guerra y fortines controlando justamente esa frontera, y algo de esa tierra de frontera aún hoy persiste. Vos te vas al sur por la ruta y es un territorio, una estepa desértica con bosques, al oeste está la cordillera de los Andes, y vas encontrando por ahí pueblitos aislados en medio de la nada, comunidades aborígenes también, y yo he viajado bastante por esa zona,
y justamente a mí se me ocurrió eso. Una vez, no recuerdo si viendo una película o leyendo un artículo, algo sobre el folk horror, y a mí se me ocurrió, ¿por qué no aplicar eso mismo, pero a la geografía de mi país? Que justamente esa zona la conozco muy bien yo. Así que sí, está basado en experiencias personales en referente a las comunidades aisladas, al territorio, no al aspecto sobrenatural, por suerte, porque nunca me pasó una cosa así. Qué bien, qué bien. Pues muchas gracias por contestar como estás contestando, Jorge, con esa tranquilidad, con ese cariño que lo haces. Te lo agradezco un montón. Dice, al claro, dice, ¿dónde busca la inspiración? Bueno, la inspiración en realidad surge de un montón de fuentes. Es inevitable que a uno lo influencie lo que consume, ¿sí? A ver, uno trata de desarrollar su propio estilo, pero en función a lo que consume. A mí, yo, como ya digo, he leído a Stephen King, pero también he leído a Poe, a Lovecraft, mucho cine, consumo mucho cine de distintos géneros, ciencia ficción, terror, fantasía. En el terror me gusta, bueno, a ver, aparte de los clásicos, me gusta mucho la Hammer Films, me gusta mucho de los autores actuales, de los directores actuales. Hay un director americano que me gusta mucho, que por ahí no es tan conocido, que se llama William Brent Bell, que hizo un par de películas muy interesantes. Una de ellas, que se llama Lord of Misrule, que es una historia de folk horror británica, que también tiene sus... también me genera... ¿Sí? ¿Te has quedado un poco en blanco ahora? Bueno, no preocuparse porque parece que se ha ido, pero seguramente se le ha quedado un poco congelada la imagen. Jorge, es que esto cuando hablamos de fantasma, cuando hablamos de terror o hablamos de espíritus, siempre nos surge, nos surge algo de esto. A ver si Jorge puede volver otra vez a entrar. Se ha quedado. Se ha quedado cadáver. Jorge, ¿qué tal? Bueno, no preocuparse que ahora entrará. Ahí está. Ahora, mira que nos ha dicho Jordi, nos dice, se ha quedado cadáver, te habías quedado pisado. Sí. Ya volví. Venga. Venga, pues vamos a continuar, ¿vale? Tú no te preocupes, no preocuparse de las personas que están viendo. Esto puede pasar en directo. Ten en cuenta que el cable que va desde España hasta Argentina, como un barco pase. Son muchos kilómetros. Bueno, Jorge, vamos a continuar. Dice, Jordi Orterano nos dice, ¿qué porcentaje de terror visual y terror psicológico tiene tu libro? Bueno. ¿Lo puedes leer? Bueno, ¿Lo puedo leer? Sí, lo estoy leyendo. Vale. Es buena pregunta esa. A ver, yo creo que en este caso hay... Sí, dime. Perdón, pensé que se había congelado. No, yo creo que en este caso tiene más... Perdón. Yo creo que en este caso hay un componente mayor de terror visual, ¿sí? Si bien, como yo digo, no hay necesariamente gore, es una historia bastante visual, sí, bastante... Los que la han leído me han dicho que es muy cinematográfica, muy visual. Tiene algunos momentos de body horror, también de lo que es horror corporal, eso. Quizás tiene algunas partes de tensión, pero creo que no llega a ser terror psicológico. Me parece que es más terror visual, sí, más cinematográfico. Venga, Jorge, ahora vamos a ir a la parte que yo siempre le digo a la gente que hace terror. Te tengo que hacer esa pregunta sí o sí. ¿A ti te gusta el tema? ¿Te gusta el tema de los fantasmas? ¿Te gusta el tema de ese tipo de cosas, de apariciones dentro del terror o no? Sí. A ver, a mí me gusta el cuento de fantasmas clásico, como puede ser Otra Vuelta de Tuerca de M.R. James. Me encanta, me gusta ese tipo de terror. No es por ahí, no es el tipo de terror que hay en esta novela mía en particular, pero me gusta el terror clásico de fantasmas, ¿sí? Vale, perfecto.
Pues vamos a seguir, que tenemos un montón de preguntas que nos están haciendo, que lo agradezco a todas las personas que estáis entrando en Huella Cultural y están haciendo un montón de preguntas. Muchas gracias. Pero antes de seguir, Jorge, además de cuando tú has hecho tu libro, ¿cómo lo has desarrollado por dentro? Es decir, ¿cómo lo has dividido? ¿Lo has dividido por capítulos, por etapas, por zonas? ¿Cómo lo has Sí, hecho? el libro está dividido en capítulos y a su vez en partes, ¿sí? Está dividido en varias partes, o sea, como en distintos arcos argumentales, que a su vez cada parte, cada arco, está dividido en cierta cantidad de capítulos. Vale. ¿Las páginas que tiene tu libro? 400, no tengo, la copia de autor. Bueno, más o menos un baremo, tampoco hace falta. De la Argentina, perdón, en la otra punta del mapa, pero son un poco más de 400 páginas. Perfecto. Y háblanos un poco sobre el título. Bueno, El Cerro de las Luces no es ningún spoiler, no oculta ningún secreto porque es el pueblo, el pueblo donde pasa la historia, porque está en medio de la Patagonia, en las cercanías de un cerro, ¿sí? Donde cuentan las leyendas nativas que en ciertos momentos de la noche a veces ven aparecer unas luces en los alrededores del cerro. Y esas luces justamente están atadas a una leyenda, que esta leyenda a su vez, bueno, está vinculada con un secreto que oculta el pueblo desde hace muchos años, y bueno, eso es lo que dispara toda la historia. Sí, es gordito el libro, sí. Sí, es uno de los más largos que he escrito. Mira, nos están preguntando seguidores que cómo es la portada. No podemos enseñar la portada porque todavía no le ha llegado la portada a Jorge, porque mientras que le hacen el envío desde España, como bien ha dicho él antes, Sí. a las personas que no habéis escuchado, él lo hace por medio de una editorial en España, la editorial Fundación, que es de Laico, en las Islas Canarias, y todavía no le ha llegado los libros de autor para tenerlo él allí en Argentina. Si quieren entrar a la página de Editorial Fundación, ahí está la portada, es una portada muy bonita, que aparte, sí, porque obviamente yo ya la vi la portada, vi copias del libro, todo. Lo que no tengo es una copia en mis manos para mostrar ahora. Pero es una portada muy, muy bonita que aparte en la tapa hay un rostro y en la contratapa se va, todo eso como que se continúa y se va fundiendo con un monte y con el pueblo. La verdad es muy, muy lindo diseño. A mí me encantó cuando lo vi. Mira, nos dice Jordi Terano, a quien le mandamos un fuerte abrazo, dice, ¿has estudiado perfiles psicológicos para la creación de tus personajes o te has dejado llevar? A ver, yo traté, cuando empiezo, siempre empiezo con una base. Yo soy, hablando de frases hechas, vieron que dicen autor de brújula o autor de mapa. O sea, autor de mapa es el que caleta con qué tiene que pasar en qué momento, y autor de brújula, el que se deja llevar por la trama. Yo soy más de brújula, pero con los personajes, si bien con los personajes, al menos con los principales, los que van a tener un peso principal en la trama, trato de ya dejarlos escritos de antemano con cómo son, de dónde vienen, a dónde van y cuál es todo ese bagaje que traen con ellos y, digamos, la mochila que traen con ellos de todo lo que les ha pasado y lo que define su personalidad y su carácter, ¿sí? En este caso, los personajes principales, como ya dije, son esta madre que viene, es recién separada, que viene con su hijo pequeño, un policía del Está quedando policía congelado. joven que fue trasladado allá después de un incidente en una ciudad más grande. Está quedando ¿Volví? un poco... Sí, ahora sí, que te está quedando un poco pillado. No sé que el internet está ahora fallando un poco o algo, pero ahora. Ah, Son sí. cosas del directo. No, Son cosas del directo. decía que trato de dejar bien redondeados a los personajes, sobre todo a los personajes principales. Sí, cosas del director. A los personajes principales, ¿sí? O sea, de quiénes son, el pasado que traen, a dónde van, y bien, poco algo tan complejo, a ver, para
para que reaccione dentro de la historia en función a ese bagaje que trae. Mira, nos dice, Isabel Martín nos dice, ¿qué le dirías a la protagonista de tu libro? Teniendo en cuenta lo que pasó, yo le diría que no parara en el pueblo. Que siguiera de largo. Jorge, ¿cómo se inicia un escritor de terror? ¿Cómo se inicia? Es decir, tú te pones el ordenador delante, te pones el folio, pero ¿cómo dices tú? Voy a escribir sobre terror. ¿Cómo te inicias? ¿Qué es lo que haces primero? Bueno, yo lo primero que trato de hacer, como ya digo, no escribo escaleta, sino que empiezo a escribir ya con una idea de lo que va a pasar y, a ver, luego es, tratar de cuando Oh. Dime. ¿Se congeló? Ah, no, cuando empiezo el prólogo trato de empezar con lo más potente posible, sobre todo en terror, ¿sí? Empezar con una imagen lo más potente a uno o a los personajes principales y a partir de ahí ir desarrollando. Yo suelo empezar lo que se llama in media res, ¿sí? O sea, en medio de una situación, ¿sí? Algo impactante y después voy para atrás. Bueno, ¿qué pasó acá? ¿Cómo llegamos a esto? Y después voy para adelante. Bueno, y a partir de acá, ¿cómo seguimos? No digo que siempre lo haga así, pero trato de empezar de una forma potente y de ahí seguir. Perfecto, mira, A veces ¿qué personaje te gusta más y con cuál te identificas? A ver, creo que uno de mis personajes favoritos de la novela es bueno, aparte de la madre esta que viaja con el hijo, en el pueblo hay un policía, dentro de los policías, hay un policía en el pueblo, un policía joven que está recién trasladado allí por un incidente en una ciudad más grande y que aparte es un policía que tiene raíces nativas, es un policía que es de etnia mapuche. Mapuche es un pueblo originario de aquí de la Argentina. O sea que en un momento está en una disyuntiva porque él es policía, es un agente de la ley, pero al mismo tiempo también tiene todo ese trasfondo nativo de las creencias, de las culturas, de los mitos que le inculcaron cuando era chico, y está ahí a mitad de camino entre la ley, la razón y los mitos ancestrales bajo los que se crió. Sí, creo que es el personaje que más me gusta. Mira, te voy a poner una pregunta que de un amigo mío, un tocayo que se llama Salvador Ortega, compañero mío, dice, a veces es bueno el terror. ¿Piensas que la creación del terror nace para combatir nuestros miedos? Sí, para combatirlos, para exorcizarlos también, para sacar... En este caso en particular, yo quizás no he plasmado tanto mis miedos, sacando quizás, a ver, yo soy padre y obviamente a cualquier padre teme si tiene un hijo en peligro o al que no puede proteger, que es en parte lo que le pasa a la protagonista de la historia, pero sacando eso no es que haya un miedo mío específico plasmado en esta historia. Pero sí. El boicot fantasmal en toda regla. Pero sí, muchos autores plasman sus miedos en las novelas de terror. Ya digo, en esta novela en particular no ha sido mi caso, ¿sí? Pero sí, es normal. Es normal sacar los miedos, escribirlos y quizás poder verlos desde otra perspectiva. Digo yo, no sé. Si tú lo dices, bienvenido sea, porque yo, con respecto al terror, es que para mí es algo que a mí me supera. Yo te admiro que escribas terror y que lo hagas de la forma que lo estás haciendo. La verdad que nos estás respondiendo todas las preguntas con toda esa humildad. Ya sabéis que en Huella Cultura es un programa 100% cultural con el objetivo de promocionar hoy a Jorge de Ríos desde Argentina, que se dice poco desde Argentina, es decir, desde allí nos están viendo, que te lo agradezco un montón. Nosotros estamos aquí en el sur de España, en un pueblo que se llama San Roque, en Cádiz, y la verdad que estamos muy orgullosos de tenerte aquí. Mira, Jordi Hortelano nos dice, ¿cuántos personajes sostienen la trama? Bueno, hay, como ya dije, hay una protagonista, después personajes principales yo diría que son tres, que son la madre que nombré al principio,
su pequeño hijo, que tiene bastante peso en la historia. Bueno, si no lees, claro, si no lees terror, no es que esté basado en él, pero es difícil escribir chicos, escribir niños, ¿sí? Porque uno tiene que tratar de acordarse de cómo era pensar como un niño, que no es fácil porque ya venimos contaminados con décadas de adultez, ¿sí? Y la mirada de un niño siempre es más inocente, es más sencilla, y costó su trabajo, ¿sí? A volver a la mirada de un niño, sobre todo un ambiente de terror. Quizás me sirvió de base Danny Torrance, que es el personaje de Stephen King en The Shining, El Resplandor, no copiándolo, pero sí pensando en cómo sería la actitud de un chico, quizás bastante inteligente para su corta edad, enfrentado a un montón de fenómenos extraños, terroríficos que no termina de entender. Y para mí el tercer personaje importante de la historia es justamente este agente de policía, que es de raíces nativas, que está asignado ahí a este pequeño pueblo, que en algún momento se erige en cierta manera en defensor de esta familia en ese territorio tan hostil. Después hay otros personajes secundarios que también tienen su peso. Hay un viejo chamán de etnia nativa que está muy relacionado con el tema de los mitos. Hay un policía más viejo que también termina metido en todo este fregado y que sabe más de lo que muestra. Pero bueno, digamos, para mí, yo creo que el peso argumental cae sobre esos tres personajes: la madre, el hijo y el joven agente de policía. Tengo, Jorge, una pregunta muy, 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 muy buena que te la voy a decir ahora, pero antes yo creo que tú tienes en el ordenador tienes el libro, ¿no? Tienes la maqueta del libro. Si no Sí, lo tengo. ¿Nos podría leer la sinopsis? ¿Cómo no? Un segundito. No te preocupes. Así te va a confundir, no va a leer que el Boca Junior... No. El Mundial. No. Mi hijo es de Boca Juniors. Bueno, aquí está. Esta es la sinopsis. Erika Nielsen es una mujer huyendo de la vida que ha dejado atrás, en especial de su esposo. Con ella va Mateo, su hijo de 9 años, que no termina de entender lo que está pasando. Manuel Cayumil es un joven agente de policía, transferido después de un trágico incidente, un hombre que se debate entre el deber y sus raíces nativas. Sus destinos confluirán en San Sebastián del Cerro, un pueblecito de criadores de ovejas perdido en la Patagonia Argentina, un lugar al que llegan con sus propios demonios a cuestas y en el que encontrarán más, muchos más. Secretos sepultados hace mucho tiempo, que afloran a la superficie como la descarnada mano de un cadáver vuelto a la vida. Y es el Buenú, el brujo, el viejo, el loco, el que sabe los secretos de ese pasado, envueltos en el mito que rodea al pueblo y al cerro al que debe su nombre. Uno al que los colonos europeos llamaron Cerro de San Sebastián, pero que la comunidad indígena del lugar conocen con otro nombre más antiguo, el verdadero: Lihuen Mahuida, el Cerro de las Luces. Esa es la sinopsis de la contraportada. Pues te agradezco un montón que la hayas leído, me parece espectacular. Y fíjate que a mí el terror a mí me agobia, pero la verdad que está bastante bien. Mira, había uno de los personajes, bueno, te voy a poner, vamos a lanzarte la pregunta. Mira, nos dice Eni, Doina, nos dice, ¿qué simboliza el personaje del Buenú dentro del relato? ¿Es un arquetipo chamánico o representa algo más concreto y humano? Es decir, para todas las personas que nos están viendo, primero Sí. no han leído la sinopsis, pero la pregunta ya estaba formulada desde hace... Sí. Desde el minuto 21 y estamos ahora mismo en el minuto 35, es decir, lleva más de 15 minutos con la pregunta hecha. Así que, Eni, si me lo permite, te vamos a regalar un libro Por supuesto. de Río, por el simple hecho de que te hayas informado, porque 15 minutos antes de hablar sobre el Buenú, sobre ese personaje, ya tú te habías informado y yo creo que eso siempre hay que agradecer. Todo tuyo, Jorge. Bueno, el Buenú, Raiko me dijo cuando me hizo la corrección y todo que fue su personaje favorito de la novela. Sí, o sea, mi editor, Raiko, me dijo que fue su personaje favorito de la novela. A ver, yo traté de que no fuera el personaje que sea una mera exposición, ¿sí? Porque vieron que hay personajes que están puestos para exponer, ¿sí? O sea, ¿qué está pasando acá? Y viene el personaje sabio y explica todo, ¿sí? Acá, si bien es como bien dice, es un chamán, ¿sí? Es una figura de un brujo o de lo que en la cultura mapuche sería como un brujo que lleva otro nombre. El nombre de un brujo en esa cultura es un calcu, y se le llama.
aparte, también es un personaje que carga con su propia culpa, ¿sí? Porque es un personaje muy anciano que estuvo cuando pasaron cosas en ese pueblo y él también carga con su culpa. Y él también tiene algo de lo que tiene que redimirse, ¿sí? O sea, que no es solamente un arquetipo chamánico, no es solamente un expositor de lo que está pasando, sino que aparte es un personaje que tiene su propia carga y tiene su propia misión, por así decirlo, dentro de la historia. Perfecto. Jorge, vamos a sortear el segundo libro, así Bien. que dime un número del 1 al 10. 8. Venga, ya sabéis, suerte para todos. Yo lo pongo aquí abajo y ya lo que salga salió. 1, 2, 3. Me ha tocado otra vez a Eni, que sí. Dime otro número para que no, si no se va a llevar los dos libros ella. Eni, no tiene suerte por los dos lados, ¿eh? 2. Venga. Alba Cruz Martínez, que dice que se le ha erizado los vellos de los brazos, así que enhorabuena, espero que lo puedas disfrutar. ¿Vale? Que lo puedas disfrutar, que puedas leerlo, ya nos contarás. Ya sabéis que todas las personas que le toquen un libro en Huella Cultural, siempre os pido que podáis hacer una foto. Si sois igual de feo que yo, pues poner el libro delante, pero hacerse una foto con el libro para ayudar a promocionar a Jorge del Río. Y en el momento que lo podáis leer, ¿cuándo? Cuando podáis, hoy, mañana, dentro de un mes, cuando podáis, pues hacer una reseña y siempre etiquetar a Jorge del Río y etiquetar a Huella Cultural para que podamos disfrutar un poco sobre vuestra opinión acerca del libro, ¿vale? Así que es fascinante. Jorge, nos están haciendo muchas preguntas las personas que están en directo. Vamos a continuar con unas cuantas más. Sí, por supuesto. María José nos dice, ¿qué personaje te gusta más y con cuál te identificas? A ver, como ya dije, mi personaje favorito es Manuel, que es el oficial de policía. A ver, no es que me identifique con él, porque en realidad este es un chico joven de 20 y pocos años que está trasladado ahí. Me gusta, me gusta esa dicotomía que hay en él, que por un lado es agente de policía, o sea, tiene que servir al orden y al statu quo, y por otro lado, al mismo tiempo, es un nativo de la misma etnia que está en conflicto con las fuerzas del orden y o sea, en realidad con las petroleras, que a su vez utilizan las fuerzas del orden para hacer frente a las comunidades indígenas. Así que me gusta mucho la dicotomía de ese personaje. Está a mitad de camino entre la ley y su etnia. No es que me identifique con él, de hecho, no sé si hay un personaje puntualmente con el que me identifico. Hay veces, hay escritores que se meten a sí mismos en muchas historias. Pero eso es lógico. Eso es lógico. Hay que meterse. Eso es lo lógico. A ver, lo ves en Stephen King. Stephen King, en las historias que las protagoniza un escritor, ese escritor muchas veces tiene muchísimos matices de Stephen King, ¿sí? Muchísimas manías de él, todo. Yo en este caso no te puedo decir que hay un personaje con el que me identifico, no es que me metí. Quizás el niño se parece un poco a mí cuando era chico, porque yo cuando era chico era bastante serio, bastante callado, bastante reservado. Capaz que con ese me puedo llegar a identificar porque para construirlo me basé un poco, entre otras cosas, en cómo recuerdo que era yo a esa edad. ¿Sí? Bueno, muy bien. Eso yo, el terror, como yo siempre he tenido miedo, pues si yo empiezo a recordar cómo era yo con el terror, seguramente igual que ahora. Yo sigo siendo el mismo niño, Jorge. Mira, Jordi nos dice, ¿has sentido escalofrío en alguna escena mientras la escribía? Yo no sé realmente si Jorge la ha sentido, pero yo tengo escalofrío desde que hemos empezado la entrevista. A ver, hubo partes, hay alguna parte que yo trato de escribir de cosas que me afectan, que me generan a mí algún tipo de reacción, algún tipo de emoción, porque es la que trato de transmitir a los lectores, ¿sí? Obviamente, no a todos nos asusta lo mismo. Hay gente que se incomodan con algunas cosas, hay gente que se incomodan con otras, pero hay un par de pasajes que yo los escribí pensando que a mí me ponían incómodo, ¿sí? No necesariamente desde el gore o desde lo desagradable, sino por situaciones que resultan... porque hay veces que el terror no es solamente mostrar, asustar, hay veces que es incomodar. Y hay
Y hay situaciones que por lo extrañas que resultan, incomodan, y quizás esa incomodidad es la que traté de trasladar en algunas partes. Perfecto, Jorge, te agradezco un montón tu sensibilidad a la hora de responder a estas preguntas que te están haciendo la gente que está entrando para verte, para disfrutar de ti, para, ya sabéis, para esta promoción en Huella Cultural Salva. Mira, quería decir una cosa, dice Alba, ay, en serio, que me ha tocado a mí, que es la primera vez que entro y no sé cómo funciona. Pues perfectamente, solo tienes que entrar en Huella Cultural, seguirla, hacer comentarios y ya con el simple hecho de eso te puede tocar un libro. Has tenido suerte, enhorabuena, espero que lo puedas disfrutar. Ya sabes, te tienes que hacer una foto con el libro, etiquetar a Jorge, etiquetar a Huella Cultural y cuando lo leas, pues nos tienes que contar qué te ha parecido para que otras personas que lo quieran leer puedan tener tu opinión también para ayudarles a dar ese paso para adquirirlo y leerlo. Jorge, para mí es un placer tenerte aquí en Huella Cultural. Y voy a dejar unos segundos para que te puedas despedir todo el mundo y ahora continúo yo, que tengo que decir unas palabritas. Todo tuyo. Bueno, a todos los interesados, la verdad, muchísimas gracias. Como ya escribir es una tarea bastante solitaria porque es uno que se sienta atrás del ordenador a teclear, así que toda esta interacción, toda esta ida y vuelta, estas preguntas, respuestas, interés, la verdad que se agradece muchísimo y son muy, muy, muy motivadoras. Así que eternamente agradecido a Salva y a todos los que se sumaron con su interés, sus preguntas, sus comentarios. Gracias a ti, Jorge, por estar en este programa Huella Cultural, por ponerte en contacto conmigo desde Argentina por medio de la editorial Fundación de Raico, está en Gran Canaria, creo que, bueno, en las Islas Canarias. En las Canarias, sí. ¿Qué os quiero decir a todos? Aparte de este agradecimiento que se lo hago 100% a Jorge del Río, decir a todas las personas que habéis estado en este programa que muchas gracias por estar nuevamente un sábado más en Huella Cultural. Ya sabéis que el mundo de la cultura es un mundo siempre muy complicado, que siempre digo que tenemos que hacer comunidad para intentar ayudarnos todos. Hemos llegado al pico, como yo siempre me he dicho, llegamos a un declive de la lectura, de la cultura, porque estamos en pleno verano donde vamos todos a disfrutar un poco de la playa. Entonces vamos a hacer un parón, Huella Cultural va a poder descansar un poco para llegar o para iniciarse en septiembre con más fuerza, con más escritores. Ya sabéis que todas las personas que queráis estar en Huella Cultural, lo único que tenéis que hacer es escribirme y agendamos nuevas entrevistas, pero deciros que nos vamos a ver el primer sábado de septiembre, ¿vale? Así que os deseo todo, que paséis unas buenas vacaciones, que disfrutéis un montón del verano, que deis muchos abrazos, que deis muchos besos, que digáis muchas veces que os quiero, que tenéis que querer a la gente, leer un libro, que estáis en la playa, es el momento para leer. Y nos vemos después de las vacaciones. En el primer sábado de septiembre vamos a estar aquí con nuevos escritores, con nuevas preguntas, con nuevas formas de hacer llegar la cultura. Y os espero todos. A todas las personas que habéis entrado nuevo hoy o estos días, deciros que muchas gracias, que os espero en septiembre, que vamos a seguir todos los sábados a las 9 de la noche. Así que un beso enorme, un abrazo virtual y nos vemos ya en septiembre, ¿vale? Ya sabéis que Huella Cultural siempre va a estar ahí. Vamos a seguir subiendo entrevistas que hemos hecho para seguir dando promoción a escritores, pero en directo ya nos vemos el primer sábado de septiembre. Así que un beso enorme, muchas gracias por estar ahí y os espero después de las vacaciones aquí en vuestro programa, en Huella Cultural Salva. Hasta luego.